Mientras yo luchaba por respirar en esa cama de hospital, él estaba en los brazos de otra. Y lo peor, él pensaba que yo no sobreviviría. El sonido del monitor cardíaco era lo único que me acompañaba en esa habitación fría. Cada pitido era un recordatorio de que mi vida pendía de un hilo tan delgado que podría romperse en cualquier momento. Las luces fluorescentes del techo me cegaban cuando intentaba abrir los ojos, y el olor a desinfectante se mezclaba con el sabor metálico del miedo en mi boca. Podía sentir las agujas clavadas en mis venas, el oxígeno entrando forzadamente en mis pulmones, y el peso de la soledad aplastándome el pecho con más fuerza que cualquier enfermedad. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Al final de esta historia, dame una nota del 0 al 10 y cuéntame desde dónde me estás escuchando. Tu opinión significa todo para mí. Nadie me había preparado para esto. Ni para la traición, ni para el momento en que mi cuerpo simplemente decidió rendirse. Yo había sido siempre la mujer que cuidaba de todos, la que sacrificaba sus propios sueños por mantener la paz en casa, la que sonreía aunque por dentro sintiera que me desmoronaba. Durante 8 años con Fernando, me había convertido en una sombra. Una figura decorativa que mantenía la casa impecable, que preparaba sus comidas favoritas, que nunca cuestionaba sus llegadas tarde o sus salidas de fin de semana con colegas del trabajo. Me veían como fraca. Dependiente. Descartable. Recuerdo perfectamente el día en que todo comenzó a cambiar. Era un martes por la tarde, uno de esos días grises de noviembre en Madrid donde el cielo parece fundirse con el asfalto. Estaba preparando la cena cuando sentí el primer dolor. No fue algo dramático, no caí al suelo como en las películas. Fue sutil, como un susurro de advertencia que mi cuerpo me enviaba. Un pinchazo en el pecho que me hizo detenerme frente a la estufa, con el cuchillo aún en la mano y la cebolla a medio cortar. Ignoré esa advertencia, como había ignorado tantas otras señales a lo largo de mi vida. Me dije a mí misma que era estrés, que tal vez había dormido mal, que seguramente se me pasaría después de descansar un poco. Pero los días siguientes, ese susurro se convirtió en un grito. Los dolores se volvieron más frecuentes, más intensos, más imposibles de ignorar. Mi cuerpo me estaba traicionando, pero todavía no sabía que no era la única traición que estaba por descubrir. Fernando apenas lo notó. Cuando le mencioné que me sentía mal, él simplemente asintió mientras miraba su teléfono, tecleando mensajes con una sonrisa que nunca me dedicaba a mí. Deberías descansar más, me dijo sin levantar la vista. Como si descansar fuera una opción cuando había que limpiar, cocinar, mantener todo funcionando. Como si mi malestar fuera simplemente una molestia menor en su vida perfectamente organizada. La noche en que todo colapsó, él no estaba en casa. Por supuesto que no estaba. Había salido con clientes importantes, según me dijo por mensaje. Yo estaba sola en nuestro apartamento, y el dolor había evolucionado de un grito a una explosión. Sentí como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño de hierro, exprimiendo cada latido hasta dejarlo seco. Las paredes comenzaron a girar, el suelo se inclinó bajo mis pies, y lo último que recuerdo antes de despertar en el hospital fue el sonido de mi propio cuerpo golpeando contra las baldosas del baño. Los paramédicos me encontraron gracias a mi vecina, la señora Montserrat, quien escuchó el estruendo y tuvo el buen juicio de llamar a emergencias. Ella fue la única que se preocupó lo suficiente como para verificar si yo estaba bien. Fernando recibió la llamada del hospital mientras estaba en un bar del centro, rodeado de risas y copas de vino. Me lo dijeron después las enfermeras, susurrando entre ellas cuando pensaban que yo estaba dormida. Él había llegado 2 horas después de que me ingresaran, con olor a perfume que no era el mío y con una expresión de molestia en su rostro, como si yo le hubiera arruinado sus planes. En esa cama de hospital, conectada a máquinas que hacían el trabajo que mi cuerpo ya no podía hacer, comencé a ver con claridad. Es curioso cómo la proximidad de la muerte puede afilar tu percepción, cómo puede hacer que veas cosas que siempre estuvieron ahí pero que te negabas a reconocer. Los doctores hablaban en voz baja fuera de mi habitación, usando palabras como crítico y pronóstico reservado. Mi corazón había fallado de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Necesitaba cirugía urgente, tratamientos especializados, cuidados intensivos. Y mientras yo luchaba por cada respiración, mientras las enfermeras entraban y salían verificando mis signos vitales con expresiones cada vez más preocupadas, Fernando pasaba más tiempo en el pasillo con su teléfono que en mi habitación. Yo podía verlo a través de la ventana de vidrio, sonriendo a la pantalla,
escribiendo mensajes que le provocaban esa expresión de excitación que yo no veía en su rostro desde hacía años. Cuando entraba a mi cuarto, se sentaba en la silla más alejada de la cama, mirando el reloj cada 5 minutos, suspirando como si mi agonía fuera un inconveniente personal. ¿Cuánto tiempo más tendrás que estar aquí?, me preguntó una noche, sin siquiera intentar disfrazar su impaciencia. Yo no podía responderle, tenía un tubo en la garganta que respiraba por mí. Solo pude mirarlo, y en ese momento, en el reflejo de sus ojos, vi lo que él realmente pensaba: estaba esperando que yo muriera. No con malicia, quizás, pero con una especie de resignación conveniente. Como si mi muerte fuera la solución más simple para un problema que él no quería enfrentar. Fue entonces cuando ella apareció por primera vez. No la vi directamente, pero sí escuché su voz en el pasillo. Una risa melodiosa, juvenil, llena de vida. El tipo de risa que yo solía tener antes de que 8 años de matrimonio me la arrancaran del pecho. Escuché a Fernando responderle con una voz que nunca usaba conmigo, suave, cariñosa, llena de promesas. Y luego el silencio, ese tipo de silencio que habla más fuerte que cualquier palabra, el silencio de dos personas que se están besando mientras creen que nadie las observa. Las enfermeras vieron mi frecuencia cardíaca dispararse en el monitor. Entraron corriendo, pensando que estaba sufriendo otro ataque. Pero no era mi corazón físico el que estaba rompiéndose en ese momento. Era algo mucho más profundo, algo que los doctores no podían reparar con cirugía. Era la última ilusión que me quedaba, el último fragmento de esperanza de que tal vez, solo tal vez, yo le importaba aunque fuera un poco. Esa noche, sola en la oscuridad de mi habitación de hospital, con solo el pitido constante de las máquinas como compañía, tomé una decisión. No iba a morir. No le daría esa satisfacción. No permitiría que mi historia terminara como la víctima patética que todos esperaban que fuera. Si iba a sobrevivir, y tenía la intención de hacerlo, sería para mostrarles exactamente quién era yo. Para recordarles lo que habían olvidado, lo que yo misma había olvidado durante demasiado tiempo. Porque ellos no sabían la verdad. Nadie la sabía. Y cuando la descubrieran, cuando finalmente cayera la máscara que yo había usado durante años, el mundo de Fernando se derrumbaría de formas que él nunca podría imaginar. Pero todavía no era el momento. Todavía necesitaba esperar, observar, reunir fuerzas. Necesitaba que ellos se sintieran seguros, confiados, superiores. Porque la caída es mucho más dolorosa cuando caes desde una gran altura, cuando crees que estás en la cima del mundo y de repente descubres que estabas parado sobre arena movediza todo el tiempo. Cerré mis ojos y dejé que la oscuridad me envolviera. Mañana sería otro día de dolor, de lucha, de fingir debilidad mientras mi determinación crecía como un fuego en mis entrañas. Ellos pensaban que me conocían. Pensaban que sabían exactamente quién era yo y qué era capaz de hacer. Estaban a punto de descubrir que no tenían ni idea. Los días en el hospital se fundían uno con otro en una neblina de dolor y morfina. Cada mañana despertaba con la esperanza irracional de que Fernando estuviera ahí, sentado junto a mi cama, preocupado, arrepentido. Pero cada mañana esa esperanza moría un poco más cuando abría los ojos y encontraba la silla vacía, o peor aún, ocupada por una enfermera revisando mis constantes vitales con una expresión de lástima que me hacía querer gritar. La cirugía había sido exitosa, según los doctores. Exitosa en términos médicos, al menos. Mi corazón seguía latiendo, mis pulmones seguían inflándose, la sangre seguía fluyendo por mis venas. Pero había algo en mí que había muerto en esa mesa de operaciones, algo que ningún bisturí podía reparar. Era mi inocencia, supongo. O tal vez era simplemente la parte de mí que todavía creía en finales felices. Fernando venía a visitarme cada 2 o 3 días, siempre con una excusa diferente sobre por qué no podía venir más seguido. El trabajo era muy demandante, me decía. Tenía reuniones importantes, clientes que atender, proyectos urgentes. Y yo asentía, porque eso era lo que siempre había hecho. Asentir, sonreír, hacer que todo fuera fácil para él. Incluso ahora, incluso sabiendo lo que sabía, mi primer instinto era hacer que él se sintiera cómodo, justificar sus ausencias, convertir su negligencia en algo razonable. Pero por las noches, cuando estaba sola con mis pensamientos y el dolor que las pastillas no podían alcanzar, me permitía sentir la rabia. Era un sentimiento nuevo para mí, la rabia. Había pasado tanto tiempo siendo complaciente, siendo suave, siendo lo que todos esperaban que fuera, que había olvidado que también tenía derecho a estar furiosa.
Y vaya que lo estaba. La rabia ardía en mi pecho con más intensidad que cualquier dolor físico, alimentándose de cada mentira, cada excusa, cada momento en que él elegía estar en cualquier lugar menos conmigo. Una tarde, la doctora Herrera entró a mi habitación con una expresión extraña en su rostro. Era joven, tal vez de mi edad, con el cabello recogido en una coleta práctica y ojos que habían visto demasiado sufrimiento para su edad. Se sentó en la silla junto a mi cama, algo que los doctores rara vez hacían, y me miró con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Señor Andrés, comenzó, usando mi apellido de casada de una manera que me hizo sentir como si estuviera usando el nombre de otra persona. Necesitamos hablar sobre su tratamiento. Mi corazón se aceleró. ¿Más complicaciones? ¿Más cirugías? ¿Acaso no había sufrido suficiente? Su condición es delicada, continuó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. El tratamiento que necesita es costoso. Muy costoso. Y he notado que su esposo ha estado preguntando sobre alternativas más económicas. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Alternativas más económicas. Como si mi vida fuera algo que pudiera comprarse con descuento, como si mi existencia fuera negociable dependiendo del precio. ¿Qué tipo de alternativas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La doctora desvió la mirada. Cuidados paliativos. Manejo del dolor. Hacerla cómoda. Cómoda. Esa palabra elegante para decir, dejarla morir sin mucho escándalo. Fernando estaba preguntando cómo dejarme morir de la manera más conveniente posible. Pero usted tiene opciones, continuó la doctora Herrera rápidamente, como si se diera cuenta de lo duro que sonaban sus palabras. Su condición es tratable. Hay un nuevo procedimiento, especialistas que podrían ayudarla. Pero requiere recursos significativos. Si te está gustando esta historia, por favor suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayéndote contenido como este. Ahora continuemos. Asentí lentamente, procesando la información. Fernando quería que yo muriera. No de manera activa, no con sus propias manos, pero sí por omisión. Al elegir el camino más barato, al rechazar el tratamiento que podría salvarme, estaba esencialmente firmando mi sentencia de muerte. Y probablemente se decía a sí mismo que estaba siendo práctico, responsable con el dinero, tomando decisiones difíciles que yo era demasiado enferma para tomar. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté. Sin el tratamiento, quiero decir. Meses. Tal vez 6, si tienes suerte. 6 meses. Medio año para poner mis asuntos en orden, para despedirme del mundo, para desaparecer discretamente sin causar demasiados problemas. Seguramente eso le parecería perfecto a Fernando. Después de que la doctora se fue, me quedé mirando el techo, contando las manchas de humedad en las esquinas. Era gracioso, en cierto modo. Yo había pasado años preocupándome por Fernando, sacrificando mis propios deseos por los suyos, convirtiéndome en menos de lo que era para que él pudiera brillar más. Y al final, él ni siquiera podía gastar dinero para mantenerme viva. Esa noche, Fernando vino a visitarme. Traía flores, rosas rojas que probablemente había comprado en la tienda de la esquina del hospital. Se sentó junto a mi cama con esa sonrisa que solía hacer que mi corazón se derritiera pero que ahora solo me provocaba náuseas. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó, y yo me pregunté si él podía escuchar la falsedad en su propia voz. Cansada, respondí, porque era la verdad. Estaba cansada de fingir, cansada de pretender que no sabía lo que él estaba haciendo, cansada de ser la esposa perfecta que moría calladamente mientras su marido planificaba su futuro sin ella. Los doctores dicen que estás mejorando, mintió él, porque los doctores no le habían dicho tal cosa. Le habían dicho que yo necesitaba más tratamiento que él no estaba dispuesto a pagar. Lo observé mientras hablaba, notando cosas que nunca había notado antes. La manera en que sus ojos se desviaban hacia la puerta cada pocos minutos, como si estuviera esperando una excusa para irse. La forma en que mantenía su teléfono en la mano, con el pulgar deslizándose automáticamente sobre la pantalla para revisar mensajes. El perfume que emanaba de su camisa, un aroma floral y dulce que definitivamente no era mío. Fernando, dije suavemente, y él me miró con esa expresión de atención fingida que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Hay algo que quieras decirme? Por un momento, solo un momento, vi algo parecido a la culpa cruzar su rostro.
pero desapareció tan rápido que me pregunté si lo había imaginado. ¿A qué te refieres?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral. Sobre el tratamiento. Sobre las opciones. Se tensó visiblemente. Los doctores te han estado llenando la cabeza de esperanzas poco realistas, dijo, y había un borde de irritación en su voz. Ese tratamiento experimental que mencionan es ridículamente caro y ni siquiera está garantizado que funcione. Sería irresponsable gastar tanto dinero en algo tan incierto. Irresponsable. Mi vida era un gasto irresponsable. Entiendo, dije, y lo decía en serio. Entendía perfectamente. Entendía que para él yo era un problema que necesitaba una solución, y la solución más conveniente era simplemente dejar que la naturaleza siguiera su curso. Su teléfono vibró en ese momento, y vi cómo sus ojos se iluminaron al leer el mensaje. Una sonrisa pequeña, involuntaria, curvó sus labios antes de que pudiera controlarla. ¿Es ella?, pregunté, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Fernando se quedó helado. ¿Qué? La persona que te hace sonreír de esa manera. La que te envía mensajes a todas horas. La que te espera mientras estás aquí fingiendo que te importo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver a Fernando procesando sus opciones, decidiendo si negar, si atacar, si simplemente levantarse e irse. Finalmente, eligió la peor opción posible, la honestidad brutal disfrazada de compasión. No quería que te enteraras así, dijo, con una voz suave que supongo que debía sonar gentil pero que solo sonaba condescendiente. Especialmente ahora, cuando estás tan enferma. Pero ya que lo preguntas, sí. ¿Hay alguien más? Conocí a Adriana hace 6 meses, en una conferencia de trabajo. No fue algo planeado, simplemente sucedió. Adriana. Así que tenía nombre. Dejó de ser una abstracción, una sombra en el pasillo, y se convirtió en una persona real. Adriana, que probablemente era joven, saludable, llena de vida. Todo lo que yo ya no era. 6 meses, repetí. Has estado con ella durante 6 meses. Yo, sí. Y mira, no quiero lastimarte más de lo necesario, pero creo que tenemos que ser honestos el uno con el otro. Nuestro matrimonio ha estado muerto durante años. Ambos lo sabemos. Tú te convertiste en alguien diferente, alguien amargado y resentido. Adriana me recuerda quién solía ser, me hace sentir vivo otra vez. Lloré en silencio. No por amor, sino por claridad. Era impresionante, realmente. La manera en que había conseguido convertir su traición en mi culpa. Yo me había vuelto amargada, yo había cambiado, yo era la razón por la que él había buscado consuelo en los brazos de otra mujer. No importaba que yo me hubiera amargado porque él me había ignorado durante años. No importaba que hubiera cambiado porque me había moldeado a mí misma según sus expectativas hasta que no quedó nada de mi yo original. ¿La amas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, dijo simplemente. Lo siento, pero sí. Y ahí estaba. La verdad desnuda y cruel. Mi esposo me estaba dejando morir mientras planeaba su futuro con otra mujer. Y lo peor de todo era que él genuinamente parecía creer que estaba siendo el bueno al ser honesto conmigo. Quiero que te vayas, dije con voz tranquila. ¿Qué? Que te vayas. Ahora. Y no vuelvas. Fernando se levantó, y vi el alivio en su rostro. Había estado esperando este momento, esta excusa para irse sin tener que sentirse culpable al respecto. Yo lo había liberado de su obligación, le había dado permiso para perseguir su felicidad sin el peso muerto de una esposa moribunda arrastrándolo hacia abajo. Si eso es lo que quieres, dijo, ya moviéndose hacia la puerta. Es lo que quiero. Se detuvo en el umbral, como si fuera a decir algo más, pero pensó mejor. Simplemente asintió y se fue, y yo me quedé sola en esa habitación de hospital, más sola de lo que había estado en mi vida. Pero en esa soledad, algo comenzó a despertar. Una determinación, una fuerza que no sabía que poseía. Fernando pensaba que me había derrotado, que me dejaría ir gentilmente hacia esa buena noche. Adriana probablemente pensaba que había ganado, que se había quedado con el premio sin ninguna competencia. Ninguno de ellos sabía quién era yo realmente. Ni siquiera yo lo sabía, hasta ese momento. Pero estaba a punto de descubrirlo.
Las semanas que siguieron a la partida de Fernando fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, yo era la imagen perfecta de la esposa abandonada y moribunda. Permanecía en esa cama de hospital, dejando que las enfermeras me cuidaran, aceptando las visitas ocasionales de vecinos que venían más por chismear que por genuina preocupación, fingiendo una debilidad que cada día sentía menos. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. La mujer que había sido, la que se disculpaba por existir, la que vivía para complacer a otros, esa mujer había muerto en la misma cama donde yo ahora descansaba. Y en su lugar, estaba emergiendo alguien nuevo. Alguien que yo había enterrado hacía tanto tiempo que casi había olvidado que existía. La doctora Herrera se había convertido en mi única confidente, aunque ella no lo sabía completamente. Venía a verme cada mañana, y nuestras conversaciones habían evolucionado más allá de lo meramente médico. Había algo en su manera de mirarme que me hacía sentir que ella veía más de lo que yo mostraba. Su esposo no ha vuelto, observó una mañana mientras revisaba mi historial clínico. No era una pregunta. No, confirmé. Y no volverá. Ella levantó la vista, sorprendida por la firmeza en mi voz. Lo siento mucho. No lo sienta. Yo no lo hago. La doctora dejó su tableta a un lado y me miró directamente a los ojos. Señora Andrés, hay algo que necesito decirle. Su recuperación ha sido notable. Mucho más rápida de lo que anticipábamos. Es casi como si algo dentro de usted hubiera decidido luchar. Sonreí ligeramente. Tal vez algo lo hizo. Sobre el tratamiento que mencioné antes, el experimental. He estado pensando en formas alternativas de financiarlo. ¿Hay programas de ayuda, fundaciones que podrían? Levanté mi mano para detenerla. No será necesario. Ella parpadeó, confundida. ¿Pero sin ese tratamiento? Habrá tratamiento, dije calmadamente. Solo que no de la manera que usted piensa. Antes de que pudiera preguntarme qué quería decir, alguien llamó a la puerta. Era una enfermera joven, con expresión nerviosa. Doctora Herrera, ¿ahí? Hay un grupo de personas en recepción preguntando por la señora Andrés. Dicen que son de la Fundación Mendoza y que necesitan verla urgentemente. Vi cómo la doctora fruncía el ceño. ¿La Fundación Mendoza? ¿La organización benéfica? No exactamente, dije en voz baja. Enfermera, por favor déjelos pasar. Pero señora, las reglas de visita. Las reglas no aplican en este caso, interrumpí, y había algo en mi tono que hizo que tanto la enfermera como la doctora me miraran con una nueva atención. Por favor, déjelos pasar. Y doctora, tal vez quiera quedarse. Creo que esto aclarará algunas cosas. 5 minutos después, 3 personas entraron a mi habitación. El primero era un hombre mayor, distinguido, con cabello plateado y un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Fernando. Lo seguía una mujer de mediana edad con un portafolio de cuero y una expresión eficiente. El tercero era un hombre más joven, tal vez de 30 años, con ojos agudos que inmediatamente escanearon la habitación evaluando cada detalle. Señorita Mendoza, dijo el hombre mayor, y yo vi cómo la doctora Herrera se tensaba al escuchar ese apellido. Lamento profundamente que hayamos tardado tanto en localizarla. Su padre está muy preocupado. Mi padre sabe que necesitaba tiempo, respondí. ¿Cómo está él? Ansioso por verla. Ha estado manejando los negocios en su ausencia, pero todos sabemos que usted es insustituible. La doctora me miraba como si nunca me hubiera visto antes. ¿Señorita Mendoza? ¿Pero usted se registró como? Como la señora Elena Andrés, completé. El apellido de mi ex esposo. Un error que estoy a punto de corregir. ¿Ex esposo?, preguntó el hombre mayor, y había un borde peligroso en su voz. ¿Ha habido desarrollos que debamos conocer? Muchos, señor Campos. Pero primero, permítame explicarle a la doctora Herrera quién soy realmente. Me enderecé en la cama, una acción que unas semanas atrás hubiera sido imposible, y miré directamente a la doctora. Mi nombre completo es Elena Mendoza Salazar. Soy la única hija de Roberto Mendoza, fundador del Grupo Mendoza. Tal vez haya oído hablar de él. Somos dueños de esta cadena de hospitales, entre otras cosas. Incluyendo este hospital donde usted trabaja, doctora. El silencio que siguió fue absoluto.
Podía ver a la doctora Herrera procesando esta información, conectando los puntos, recordando cada conversación que habíamos tenido, cada decisión médica que se había tomado sin consultarme completamente. Hace 8 años, continué, decidí que quería vivir una vida normal. Estaba cansada del mundo corporativo, de las expectativas, de ser siempre la heredera Mendoza. Conocí a Fernando en un café, un hombre regular con un trabajo regular, y pensé que había encontrado algo real. Algo que no estaba contaminado por el dinero o el poder. Me reí amargamente. Qué ingenua fui. Cambié mi apellido cuando nos casamos, le pedí a mi padre que me diera espacio para vivir mi propia vida. Tomé un trabajo simple en una librería, me mudé a un apartamento modesto, me convertí en lo que yo pensaba que era una persona normal. Y durante 8 años, mantuve esta farsa. ¿Su esposo nunca supo?, preguntó la doctora, su voz apenas un susurro. Nunca. Le dije que mi familia y yo estábamos distanciados, lo cual era parcialmente cierto. Él nunca mostró mucho interés en mi pasado de todos modos. Estaba demasiado ocupado construyendo su propia imagen de hombre exitoso. Señor Campos se aclaró la garganta. Señorita Mendoza, cuando supimos de su hospitalización, su padre quiso intervenir inmediatamente. Pero usted nos pidió que esperáramos, que la dejáramos manejar esto a su manera. Y aprecio que hayan respetado eso. Pero creo que ya he esperado suficiente. ¿Qué necesita que hagamos? Sonreí, y fue una sonrisa que habría asustado a cualquiera que conociera a la antigua Elena. Quiero el mejor tratamiento disponible. Quiero a los mejores especialistas del país, del mundo si es necesario. Dinero no es objeto, obviamente. Por supuesto. Ya he tomado la libertad de contactar al doctor Ramírez en Suiza y a la doctora Chen en Singapur. Ambos están dispuestos a volar aquí para consultarle. Bien. Segundo, quiero que se investigue a mi esposo, Fernando Andrés. Su situación financiera, sus relaciones, todo. Especialmente quiero saber todo sobre Adriana. ¿Cuál era su apellido, señor Campos? Adriana Ruiz, dijo la mujer con el portafolio, hablando por primera vez. 26 años, trabaja en marketing para una empresa de tecnología. Ha estado viendo a su esposo durante aproximadamente 6 meses. Actualmente viven juntos en un apartamento que él está alquilando en el barrio de Salamanca. ¿Ya lo investigaron? Por supuesto. En el momento en que supimos que su esposo había dejado de visitarla, iniciamos una investigación de rutina. Es protocolo estándar para proteger sus intereses. Me recosté en las almohadas, satisfecha. Perfecto. Tercero, quiero que se prepare todo para mi divorcio. Quiero que sea rápido, limpio, y quiero que Fernando no reciba absolutamente nada. ¿Es eso posible? Más que posible, dijo el hombre más joven, hablando por primera vez. Soy Mateo, su abogado principal. He revisado su situación matrimonial. Dado que usted firmó un acuerdo prenupcial bajo su apellido Mendoza, y su esposo nunca tuvo conocimiento de sus verdaderos activos, él técnicamente no tiene derecho a ninguna propiedad compartida. Todo lo que posee está bajo entidades corporativas que él desconoce. ¿Y el apartamento donde vivíamos? Es propiedad de una de sus subsidiarias. Él ha estado viviendo en su propiedad todo este tiempo sin saberlo. No pude evitar reírme, aunque me dolió el pecho al hacerlo. La ironía era deliciosa. Fernando había estado viviendo en mi casa, usando mis cosas, todo mientras me trataba como si fuera una carga. Hay algo más que debería saber, añadió Mateo, intercambiando miradas con los otros. Su esposo ha estado investigando su póliza de seguro de vida. Ha hecho varias consultas sobre cómo cobrarla en caso de su fallecimiento. El aire abandonó mis pulmones. Una cosa era dejarte morir por negligencia, pero otra muy diferente era investigar activamente cuánto dinero obtendría de tu muerte. ¿Cuánto vale la póliza?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. 500.000 euros. Una cantidad considerable para alguien en su situación financiera. 500.000 euros. El precio que Fernando había puesto a mi vida. Probablemente ya estaba planeando cómo gastar ese dinero con Adriana, imaginando la vida perfecta que tendrían una vez que yo estuviera convenientemente fuera del camino. La doctora Herrera, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio, finalmente habló. Señorita Mendoza, yo no sé qué decir. Si hubiera sabido quién era usted.
No habría cambiado nada, la interrumpí gentilmente. Y eso es exactamente por qué no lo dije. Quería ver cómo me trataban cuando pensaban que era nadie. Y usted, doctora, me trató con dignidad y respeto incluso cuando pensaba que no tenía dinero para pagar mi tratamiento. Eso dice mucho sobre su carácter. Ella parpadeó, sorprendida. Yo solo hice mi trabajo. Hizo más que eso. Y por eso, cuando todo esto termine, me gustaría ofrecerle la posición de directora médica de esta institución. El puesto está vacante, y no conozco a nadie más calificado o compasivo. Yo, no sé qué decir. Diga que sí después de pensarlo. Por ahora, necesito que continúe tratándome exactamente como lo ha estado haciendo. Nadie fuera de esta habitación puede saber quién soy realmente. Todavía no. ¿Por qué?, preguntó ella, genuinamente curiosa. Porque quiero ver hasta dónde está dispuesto a llegar Fernando. Quiero que se sienta seguro, confiado. Las personas revelan su verdadero yo cuando creen que están ganando. Señor Campos asintió con aprobación. Muy astuta, señorita. Tal como su padre. ¿Cuándo puedo ver a mi padre?, pregunté, sintiendo de repente el peso de todos esos años de distancia. Cuando usted esté lista. Él respetará su decisión, como siempre lo ha hecho. Pero sepa que está esperando, y que nunca dejó de preocuparse por usted. Las lágrimas picaron en mis ojos, las primeras lágrimas reales que había derramado en semanas. Todas las demás habían sido de rabia o traición, pero estas eran diferentes. Estas eran de arrepentimiento por el tiempo perdido, por los años que había desperdiciado tratando de ser alguien que no era. Pronto, prometí. Primero necesito terminar esto. Durante las siguientes semanas, mi recuperación fue milagrosa, al menos según los estándares del hospital. Los mejores especialistas del mundo habían venido a consultarme, trayendo tratamientos experimentales y técnicas innovadoras. Mi cuerpo respondió de maneras que los doctores locales nunca habían visto. Por supuesto, tener acceso a medicina de vanguardia que costaba millones ayudaba considerablemente. Pero nadie fuera de ese círculo íntimo sabía sobre mi mejoría real. En las pocas ocasiones en que Fernando venía a visitarme, aparentaba estar igual o peor. Me aseguraba de lucir pálida, débil, al borde del colapso. Y cada vez, veía la esperanza crecer en sus ojos. La esperanza de que pronto estaría libre, de que pronto tendría su dinero del seguro, de que pronto podría comenzar su nueva vida sin el peso muerto de una esposa enferma. Adriana vino con él una vez. Eso fue particularmente interesante. Ella era exactamente como la había imaginado, joven, bonita de una manera convencional, con esa confianza que solo viene de nunca haber sido realmente probada por la vida. Se quedó en la puerta mientras Fernando se sentaba junto a mi cama, claramente incómoda con estar en presencia de la esposa moribunda. Elena, esta es Adriana, dijo Fernando, y había un desafío en su voz, como si esperara que yo montara una escena. Pensé que deberían conocerse. Hola, dije débilmente, extendiendo mi mano temblorosa. Adriana la tomó brevemente, su agarre suave y nervioso. Lamento mucho que estés pasando por esto, dijo, y sonaba genuina. Probablemente lo era. Probablemente Fernando le había contado alguna versión de nuestra historia donde yo era la esposa difícil y él el héroe incomprendido. Gracias. Fernando me ha contado sobre ti. Eso era una mentira, pero vi cómo Adriana miraba a Fernando con sorpresa y algo de placer. Él le había estado hablando de mí. Eso significaba que yo todavía importaba, al menos en su narrativa. Sí, bueno, Fernando se movió incómodo. Pensé que era importante ser honesto sobre todo. No quiero más secretos. La ironía casi me hace reír. Este hombre, que había estado viviendo una doble vida durante meses, investigando mi póliza de seguro mientras esperaba que yo muriera, hablaba sobre no tener secretos. Aprecio la honestidad, dije, manteniendo mi voz débil. Es importante en cualquier relación. Adriana sonrió, claramente aliviada de que yo no fuera la exesposa loca y celosa que probablemente había temido. Fernando me ha dicho que tú y él han acordado divorciarse una vez que estés mejor. Una vez que esté mejor, repetí. Sí, así es. Fernando no me miraba a los ojos. Ambos sabíamos que él no esperaba que yo mejorara. Él esperaba que el problema se resolviera por sí mismo de la manera más conveniente posible. Bueno,
No queremos cansarte, dijo Fernando, levantándose rápidamente. Solo queríamos pasar a saludar. Claro. Gracias por venir. Los vi irse, con las manos entrelazadas, Adriana apoyando su cabeza en el hombro de Fernando mientras caminaban por el pasillo. Parecían felices. Parecían enamorados. Y probablemente lo estaban, en esa manera superficial en que las personas pueden estar enamoradas cuando no hay obstáculos reales en su camino. Pero pronto habría obstáculos. Pronto, su pequeño mundo perfecto se vendría abajo, y yo estaría allí para ver cada momento de su caída. Señor Campos había estado trabajando diligentemente, reuniendo información, preparando el terreno. Mateo había redactado los papeles del divorcio, documentos que no solo me liberarían de Fernando sino que también asegurarían que él se fuera exactamente como vino, sin nada. La doctora Herrera se había convertido en mi aliada, ayudándome a mantener la farsa de mi continua enfermedad mientras secretamente supervisaba mi verdadera recuperación. Había aceptado el puesto de directora médica, aunque el anuncio se haría después de que todo esto terminara. ¿Estás segura de esto?, me preguntó una tarde mientras revisaba mis últimos resultados. Una vez que reveles quién eres, no hay vuelta atrás. Tu vida nunca volverá a ser privada. Mi vida privada fue una ilusión de todos modos, respondí. Pasé 8 años tratando de ser alguien que no era, ¿y para qué? ¿Para terminar aquí, traicionada y abandonada? Al menos cuando sea Elena Mendoza abiertamente, sabré que las personas a mi alrededor están ahí por quien realmente soy. ¿O por tu dinero? El dinero es parte de quien soy. Ya no voy a disculparme por eso. Ella sonrió. Bien. Ya era hora de que encontraras tu columna vertebral. Siempre la tuve, dije en voz baja. Solo la había prestado por demasiado tiempo. La fecha estaba establecida. En una semana, daría una conferencia de prensa anunciando mi retorno a la empresa familiar. El Grupo Mendoza iba a introducir nuevo liderazgo, nuevas iniciativas, nueva visión. Y yo estaría al frente de todo eso. Fernando no tenía idea. Adriana no tenía idea. Nadie fuera de mi círculo íntimo tenía la más mínima sospecha de la tormenta que estaba por desatarse. Por las noches, cuando el hospital se quedaba en silencio y yo estaba sola con mis pensamientos, me preguntaba si debería sentir culpa por lo que estaba a punto de hacer. Pero cada vez que pensaba en Fernando investigando mi seguro de vida, en él eligiendo el tratamiento más barato para mí mientras gastaba dinero en su nueva novia, en los 8 años que había desperdiciado convirtiéndome en menos para que él pudiera sentirse más, la culpa desaparecía. Esto no era venganza. Era justicia. Era el universo finalmente equilibrándose. Era yo reclamando el poder que siempre había tenido pero que había elegido entregar. Ellos pensaban que sabían quién era yo. Pensaban que me conocían, que me entendían, que podían predecir mis acciones. Estaban a punto de descubrir que no tenían ni idea. El día antes de la conferencia de prensa, Fernando vino a visitarme con un propósito específico. Podía verlo en la manera en que caminaba, en la determinación en sus ojos, en la carpeta que llevaba bajo el brazo. Elena, comenzó, sentándose junto a mi cama con una expresión que intentaba ser seria pero que solo parecía impaciente. Necesitamos hablar sobre cosas prácticas. Prácticas, repetí débilmente, manteniendo mi actuación. Sí. El divorcio, tus finanzas, tu testamento. Sé que es difícil hablar de esto, pero necesitamos ser responsables. Responsables. Esa palabra otra vez. Los doctores han dicho que tu condición es estable pero delicada, continuó, abriendo la carpeta. Y creo que deberíamos asegurarnos de que todo esté en orden. Por tu tranquilidad. Qué considerado de tu parte, dije, sin poder ocultar completamente el sarcasmo. Él no lo notó, o eligió no notarlo. He hablado con un abogado. Preparó estos documentos. Son simples, realmente. El divorcio se procesaría tranquilamente, y hay algunos papeles sobre tu seguro de vida y testamento. ¿Mi seguro de vida? Bueno, actualmente yo soy el beneficiario. Y pensé que, dadas las circunstancias, podríamos querer revisar eso. Asegurarnos de que todo esté actualizado. Lo miré directamente a los ojos. ¿Quieres que cambie mi seguro de vida? No es que quiera, es solo que... Mira, los dos sabemos que nuestro matrimonio terminó.
pero eso no significa que yo no me preocupe por tu bienestar. Y si algo te sucediera, quiero asegurarme de que haya fondos para cubrir tus gastos finales, el funeral, ese tipo de cosas. Era brillante, tenía que admitirlo. Estaba tratando de hacer que sonara como si estuviera haciéndome un favor, cuando en realidad estaba asegurándose de que, si yo moría, él cobraría el seguro sin complicaciones legales. Déjame ver esos papeles, dije, extendiendo mi mano. Me los entregó con demasiada rapidez, ansioso de que yo los firmara antes de que pudiera pensarlo demasiado. Los hojeé lentamente, leyendo cada línea. El divorcio me dejaría con prácticamente nada, todos nuestros bienes compartidos irían para él. El seguro de vida permanecería con él como beneficiario. Y había una cláusula en el testamento que le daba control sobre mis decisiones médicas en caso de que yo quedara incapacitada. Estos documentos son muy generosos, dije finalmente. Contigo, quiero decir. Bueno, yo fui quien mantuvo la casa todos estos años. Es justo que reciba algo por eso. La audacia era impresionante. Él había estado viviendo en mi propiedad, beneficiándose de mi dinero sin saberlo, y ahora quería más. Necesito pensarlo, dije. Su rostro se tensó. ¿Pensar qué? Son documentos estándar, Elena. Mi abogado dijo que son justos. ¿Tu abogado? Repetí. No el mío. Tú no tienes abogado. No tienes dinero para uno. Y ahí estaba. La verdad desnuda. Él pensaba que yo no tenía opciones, que era tan débil y desamparada que simplemente firmaría lo que él pusiera frente a mí. Tienes razón, dije suavemente. No tengo dinero para un abogado. ¿Podrías dejarme los documentos? Los leeré con más cuidado cuando tenga más energía. Vaciló, claramente no satisfecho con esta respuesta, pero no tenía otra opción. Claro. Pero necesito que los firmes pronto. Cuanto antes resolvamos esto, mejor para ambos. Lo entiendo. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Elena, sé que esto es difícil. Pero estás haciendo lo correcto. Facilitando las cosas. Después de que se fue, llamé a Mateo. ¿Viste los documentos que me trajo? Sí, instalamos una cámara en su habitación como usted solicitó. Los hemos revisado. Son básicamente un intento de robo. ¿Puedo usarlos? Absolutamente. Especialmente combinados con la evidencia de sus investigaciones sobre el seguro de vida. Demuestran intención clara de beneficiarse de su muerte. Perfecto. Entonces todo está listo para mañana. Esa noche casi no pude dormir. No por nervios, sino por anticipación. Mañana, todo cambiaría. Mañana, Elena Mendoza dejaría de ser un secreto y se convertiría en una realidad pública. ¿Y Fernando? Fernando descubriría exactamente a quién había traicionado. La mañana de la conferencia de prensa amaneció brillante y clara. Me habían trasladado a una suite privada en el último piso del hospital durante la noche, una habitación que Fernando no conocía. Estilistas, maquilladores y un equipo de relaciones públicas me prepararon con la eficiencia de un ejército bien entrenado. Cuando me miré en el espejo, casi no me reconocí. La mujer que me miraba de vuelta no era la Elena tímida y sumisa que había sido durante 8 años. Esta mujer tenía fuego en sus ojos, determinación en su mandíbula, poder en su postura. Me había puesto un traje de diseñador en azul marino, mi cabello perfectamente peinado, maquillaje que ocultaba cualquier rastro de enfermedad. «Está lista, señorita Mendoza», dijo la coordinadora de Relaciones Públicas. La sala de conferencias está llena. Todos los medios importantes están presentes. ¿Y Fernando? Recibió una invitación especial esta mañana. Una conferencia de prensa sobre el futuro del Hospital San Rafael. Le dijimos que su esposa quería que estuviera allí, que tenía algo importante que anunciar sobre su tratamiento. Sonreí. Perfecto. Mi padre estaba esperando fuera de la sala de conferencias. Era la primera vez que lo veía en persona en 2 años, aunque habíamos hablado por teléfono varias veces en las últimas semanas. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi lágrimas en los suyos. Elena, dijo, y su voz se quebró. Mi niña. Me abrazó, y en ese abrazo estaban todos los años perdidos, todos los arrepentimientos,
Todo el amor que siempre había estado allí pero que yo había sido demasiado terca para aceptar. Lo siento, papá, susurré. Por todo. No tienes nada por qué disculparte. Viviste tu vida como quisiste, y yo respeté eso. Pero Dios, cómo te extrañé. Yo también te extrañé. Nos separamos, ambos secándonos los ojos discretamente. ¿Estás lista para esto?, preguntó él. Más que lista. Entonces demuéstrale al mundo de que está hecha una Mendoza. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron, y entré con mi padre a mi lado. Los flashes de las cámaras me cegaron momentáneamente. La sala estaba llena de reporteros, ejecutivos de la empresa, personal del hospital, y allí, en la tercera fila, estaba Fernando con Adriana a su lado. Su expresión de confusión fue deliciosa. Me acerqué al podio, y el murmullo de la multitud se silenció gradualmente. Todos me miraban, esperando. Esperando que la pobre esposa enferma de Fernando Andrés dijera algunas palabras sobre su tratamiento, tal vez agradeciera al personal del hospital, tal vez hiciera un llamado emocional por la reforma de la salud. Nadie esperaba lo que estaba a punto de decir. Buenos días, comencé, mi voz clara y fuerte, sin rastro de la debilidad que había estado fingiendo durante semanas. Mi nombre es Elena Mendoza Salazar, y soy la presidenta ejecutiva del Grupo Mendoza. El silencio fue absoluto. Podía ver a Fernando en la multitud, su rostro pasando por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, comprensión lenta y horrorizada, y finalmente, pánico puro. Durante los últimos 8 años, he vivido bajo un nombre diferente, manteniendo mi identidad en secreto mientras exploraba una vida lejos del mundo corporativo. Esa vida me llevó al matrimonio con un hombre llamado Fernando Andrés. Los reporteros se habían vuelto locos, sus cámaras ahora enfocándose en Fernando, quien se había puesto pálido. Adriana lo miraba con confusión, sin entender todavía lo que estaba sucediendo. Durante mi matrimonio, me convertí en alguien que no era. Me hice pequeña, silenciosa, invisible. Y cuando me enfermé gravemente hace 2 meses, descubrí exactamente qué tipo de hombre había elegido como esposo. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Mi esposo investigó mi póliza de seguro de vida mientras yo estaba en cuidados intensivos. Rechazó tratamientos médicos que podrían haberme salvado porque eran demasiado costosos. Comenzó una relación con otra mujer mientras yo luchaba por mi vida. Y ayer, trajo documentos a mi habitación de hospital intentando engañarme para que firmara mi divorcio, renunciando a todo, asegurándose de que él cobraría mi seguro si yo moría. Los reporteros gritaban preguntas. Las cámaras parpadeaban incesantemente. Fernando intentaba levantarse, intentaba irse, pero Mateo y 2 oficiales de seguridad se movieron para bloquear su salida. Lo que mi exesposo no sabía, continué, y ahora sonreía, es que ha estado viviendo en una propiedad que yo poseo. Que cada lujo que disfrutaba estaba financiado por compañías que yo controlo. Que la mujer a la que dejó morir sin pensarlo 2 veces es la dueña de esta cadena de hospitales, entre otras cosas. Me volví hacia Fernando directamente. Confundiste mi silencio con debilidad. Mi amabilidad con estupidez. Mi amor con dependencia. Elena, comenzó Fernando, su voz temblando, yo no sabía, si hubiera sabido quién eras. ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Me habrías tratado mejor? ¿Me habrías respetado? ¿No me habrías traicionado? Si ese es el caso, entonces probaste exactamente mi punto. Me amabas por lo que podías obtener de mí, no por quién era. Esto es un malentendido, dijo, desesperado ahora. Nunca quise que murieras. ¿Solo estabas siendo práctico sobre el dinero? Eras práctico sobre mi dinero, corregí. Dinero que ni siquiera sabías que yo tenía. Y eso es lo más triste de todo esto, Fernando. Si me hubieras amado realmente, si hubieras valorado quién era como persona, nada de esto habría importado. Pero no lo hiciste. Y ahora todos lo saben. Me volví de nuevo hacia la audiencia. Estoy haciendo esta declaración pública no por venganza, sino por honestidad. Durante 8 años, viví una mentira. Pretendí ser alguien que no era. Y casi me costó todo. Así que hoy, estoy reclamando mi identidad. Estoy regresando al Grupo Mendoza como presidenta ejecutiva. Y estoy comprometiéndome a usar mi experiencia, tanto lo bueno como lo doloroso, para liderar esta empresa con integridad, compasión y fortaleza.
Los aplausos comenzaron, lentamente al principio, pero creciendo hasta llenar la sala. Mi padre me sonreía con orgullo. La doctora Herrera, de pie en un costado, tenía lágrimas en sus ojos. En cuanto a mi divorcio, añadí, mis abogados se pondrán en contacto con el señor Andrés. Descubrirá que no recibirá nada de mí, ni ahora ni nunca. Y que las consecuencias de sus acciones van mucho más allá de lo financiero. Fernando finalmente encontró su voz. ¿Esto es ridículo? No puedes simplemente destruir mi vida porque estás resentida. No estoy destruyendo tu vida, dije calmadamente. Estoy permitiendo que todos vean quién eres realmente. La diferencia es significativa. Bajé del podio mientras los reporteros gritaban preguntas. Mi padre me tomó del brazo, guiándome hacia la salida, con seguridad creando un camino a través de la multitud. Lo último que vi antes de salir de la sala fue a Fernando, de pie solo en medio del caos, con Adriana alejándose de él, su perfecta vida nueva desmoronándose antes de que siquiera comenzara. Afuera, en el pasillo silencioso, finalmente dejé salir la respiración que había estado conteniendo. Estaba temblando, no de debilidad sino de adrenalina pura. Lo hiciste increíblemente, dijo mi padre, apretando mi mano. Era necesario, respondí. Y para mí, y para todas las personas que alguna vez fueron subestimadas, traicionadas, hechas sentir menos de lo que son. ¿Y ahora qué? Sonreí. Ahora, vuelvo al trabajo. Los días que siguieron a la conferencia de prensa fueron un torbellino. La historia se volvió viral instantáneamente. La heredera oculta traicionada estaba en cada titular, cada programa de noticias, cada conversación. Mi teléfono, que Mateo finalmente me devolvió con un nuevo número, no paraba de sonar con solicitudes de entrevistas, mensajes de apoyo, y sorprendentemente, historias de otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Fernando intentó controlar el daño, por supuesto. Dio una entrevista llorosa donde se pintó como la víctima, el hombre que había sido engañado por su esposa sobre su identidad. Pero nadie le creyó. Los hechos eran demasiado claros. Él había investigado mi seguro de vida, había rechazado tratamientos médicos que podrían haberme salvado, me había traicionado en mi momento más vulnerable. Lo que selló su destino fue el video. Mateo lo filtró a los medios, el clip donde Fernando me traía esos documentos fraudulentos, donde me presionaba para firmarlos, donde admitía que quería resolver esto rápidamente. Ver su manipulación capturada en video eliminó cualquier simpatía que pudiera haber tenido del público. Adriana desapareció. Según mis investigadores, regresó con su familia en Valencia, devastada y humillada. Parte de mí sentía lástima por ella. Probablemente había sido engañada tanto como yo, solo que de maneras diferentes. Fernando era un artista del engaño, después de todo. En cuanto a Fernando, perdió su trabajo. Su empleador no quería estar asociado con el escándalo. El apartamento que estaba alquilando, que resultó ser de mi propiedad, recibió un aviso de desalojo. Sus cuentas bancarias fueron congeladas durante el proceso de divorcio. En cuestión de semanas, el hombre que había estado tan seguro de cobrar mi seguro de vida se encontró sin trabajo, sin hogar y completamente solo. No sentía placer en su caída, exactamente. Pero sentía algo como cierre. Justicia, tal vez. El universo finalmente equilibrándose. Mi verdadera recuperación comenzó en serio una vez que dejé de fingir estar enferma. Los tratamientos experimentales que mis doctores habían traído funcionaron mejor de lo que nadie esperaba. Mi corazón se fortaleció. Mi cuerpo sanó. Y por primera vez en años, sentí que estaba realmente viva. La doctora Herrera se convirtió en más que mi médica. Se convirtió en mi amiga. Aceptó el puesto de directora médica del Hospital San Rafael, y juntas implementamos reformas que aseguraban que ningún paciente fuera tratado diferente basándose en su capacidad de pago. Establecimos fondos para tratamientos experimentales, becas para estudiantes de medicina, programas de apoyo para familias de pacientes. Estás convirtiendo tu dolor en algo significativo, me dijo una tarde mientras revisábamos los nuevos protocolos. Eso requiere coraje. O quizás solo requiere finalmente dejar de esconderme, respondí. Mi regreso al Grupo Mendoza fue más suave de lo que esperaba. Había pasado años alejada, pero la empresa nunca me había olvidado. Mi padre había mantenido mi posición preparada, esperando el día en que yo regresara. Y cuando lo hice, fue como si nunca me hubiera ido.
pero yo había cambiado. La Elena que regresó no era la que se había ido. Esta Elena había sido probada por el fuego y había salido fortalecida. Esta Elena conocía el valor de la autenticidad, el precio de vivir una mentira, la importancia de nunca hacer pequeño de uno mismo para que otros se sientan grandes. Implementé cambios en la empresa. Políticas de diversidad más fuertes. Salarios más justos. Transparencia en todos los niveles. Algunos de los ejecutivos más antiguos resistieron, acostumbrados a las viejas formas de hacer las cosas. Pero yo era la dueña, y eventualmente se adaptaron o se fueron. Eres implacable, observó mi padre un día después de que yo había despedido a un vicepresidente que había sido con la empresa durante 20 años pero que había estado bloqueando cada reforma que yo proponía. No soy implacable, corregí. Soy clara sobre mis valores y no comprometo en ellos. Hay una diferencia. Él sonrió. Tu madre habría estado tan orgullosa de ti. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años, y todavía la extrañaba todos los días. ¿Tú crees? Sé que lo estaría. Ella siempre supo que tenías esto en ti. El fuego, la determinación. Solo estaba esperando a que tú lo vieras. 3 meses después de la conferencia de prensa, me encontré de pie en el balcón de mi nueva oficina, mirando la ciudad extenderse debajo de mí. Madrid brillaba en el sol del atardecer, millones de vidas desarrollándose simultáneamente, cada una con sus propias luchas, sus propios triunfos, sus propias historias de caída y renacimiento. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. ¿Elena? La voz era vacilante, quebrada. Fernando. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté, mi voz fría. Necesité llamar a muchas personas. Por favor, no cuelgues. Solo necesito 5 minutos. Debería haber colgado. Debería haberlo bloqueado y seguido con mi día. Pero había algo en su voz, una desesperación que nunca había escuchado antes, que me hizo pausar. Tienes 3 minutos, dije. Lo siento. Las palabras salieron en un torrente. Sé que no significa nada ahora, sé que es demasiado tarde, pero necesito que sepas que lo siento. No por ser descubierto, sino por todo. Por no verte. Por no valorarte. Por ser tan ciego y egoísta que casi te mato con mi negligencia. Esperé, sin decir nada. He tenido mucho tiempo para pensar, continuó. He perdido todo. Mi trabajo, mi apartamento, mis amigos, mi reputación. Y lo merezco. Todo eso lo merezco. Pero lo que más me duele no es lo que perdí. Es darme cuenta de lo que tuve y nunca aprecié. ¿Es esto una petición de perdón?, pregunté. ¿O una petición de dinero? Ninguno de los dos. Sé que no merezco tu perdón. Y no quiero tu dinero. Solo, necesitaba que supieras que finalmente lo entiendo. Estuve casado con una mujer extraordinaria y pasé 8 años tratándola como si fuera ordinaria. Tuve un diamante en mis manos y lo traté como si fuera vidrio. Bonita metáfora, dije, mi voz neutral. Es la verdad. Y sé que es egoísta llamarte, que probablemente lo último que quieres es escuchar de mí. Pero he estado en terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice, cómo me convertí en ese tipo de persona. Y mi terapeuta dijo que parte de sanar es tomar responsabilidad, hacer las paces donde sea posible. ¿Y crees que esta llamada hace las paces? No. Nada puede. Pero al menos estoy reconociendo la verdad. Estoy reconociendo que fui yo quien destruyó nuestro matrimonio, mucho antes de que te enfermaras. Fui yo quien te hizo sentir invisible, quien te hizo creer que no eras suficiente. Y lo hice porque yo era la persona inadecuada. Yo era el cobarde, el débil. Tú siempre fuiste la fuerte, incluso cuando fingías ser frágil. Cerré mis ojos, sintiendo emociones que pensé que había enterrado hace meses. No era amor, eso había muerto completamente. Pero era algo. Tal vez alivio de que él finalmente lo entendiera. Tal vez satisfacción de que su arrepentimiento fuera real. O tal vez solo era el cierre de un capítulo que había necesitado terminar propiamente. Tu tiempo se acabó, dije finalmente. Lo sé. Elena, una última cosa. Sé feliz. Sé la persona que siempre debiste ser. Y si alguna vez conoces a alguien nuevo,
alguien que te valore, no dejes que lo que yo hice te haga dudar de ti misma. El problema siempre fui yo, nunca tú. Colgué sin decir adiós. Me quedé ahí en el balcón, el teléfono aún en mi mano, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una en la creciente oscuridad. La doctora Herrera había estado en lo cierto. Convertir el dolor en algo significativo requería coraje. Pero también requería soltar. Soltar la amargura, el resentimiento, el deseo de seguir castigando a alguien que ya había caído tan bajo como era posible. Fernando había perdido todo, y yo había ganado todo. Pero la verdadera victoria no era esa. La verdadera victoria era que yo me había encontrado a mí misma otra vez. Había recuperado la persona que había enterrado hace años, la había pulido y fortalecido, y la había convertido en algo nuevo y poderoso. Esa noche, mi padre organizó una cena familiar pequeña. Solo nosotros dos, en el comedor privado de su casa, la casa donde había crecido. La misma mesa donde mi madre solía sentarse, donde habíamos compartido miles de comidas, donde yo había tomado la decisión de irme hace 8 años buscando una vida normal. ¿Arrepientes algo?, preguntó mi padre mientras el personal servía el postre. Lo pensé cuidadosamente. No me arrepiento de haberme ido. Necesitaba esa experiencia, por dolorosa que fuera. Necesitaba aprender quién era fuera de este mundo, fuera del nombre Mendoza. Pero me arrepiento de haberme perdido a mí misma en el proceso. De haber confundido ser normal con ser invisible. Nunca podría ser invisible, dijo él con una sonrisa. Incluso cuando eras niña, iluminabas cada habitación donde entrabas. Tu madre solía decir que tenías un fuego interior que nada podría apagar. Fernando casi lo hizo, admití. Pero no lo logró. Y eso es lo que importa. Las mejores espadas se forjan en el fuego más caliente, Elena. Tú pasaste por el fuego y saliste más fuerte. Levantó su copa de vino. Un brindis. Por mi hija, quien tuvo el coraje de perderse para poder encontrarse. Por Elena Mendoza, quien nos recordó que la verdadera fuerza no es nunca caer, sino levantarse cada vez que lo haces. Toqué mi copa contra la suya, y en ese sonido cristalino escuché algo como promesa. Es promesa de un futuro diferente, de una vida vivida auténticamente, de nunca más hacerme pequeña para que otros se sientan grandes. Las semanas se convirtieron en meses. El escándalo gradualmente desapareció de los titulares, reemplazado por nuevas historias, nuevos dramas. Pero las lecciones permanecieron. Las reformas que implementé en la empresa se mantuvieron. Los programas que establecí en el hospital continuaron ayudando a personas que, como yo una vez, necesitaban desesperadamente atención médica pero carecían de recursos. Recibí cartas. Cientos de ellas, de mujeres en todo el país, en todo el mundo, que habían visto mi historia y encontraron el coraje para dejar sus propias situaciones tóxicas. Mujeres que habían sido subestimadas, traicionadas, hechas sentir menos que. Y cada carta era un recordatorio de por qué había hecho pública mi historia. No por venganza, sino por cambio. Una tarde, 6 meses después de todo, estaba revisando propuestas para una nueva expansión del Grupo Mendoza cuando la asistente entró con una expresión extraña. Señorita Mendoza, hay alguien aquí para verla. No tiene cita, pero dice que es importante. Su nombre es Adriana Ruiz. Mi mano se detuvo sobre el documento que estaba leyendo. Adriana. La última persona que esperaba ver. Hazla pasar, dije después de un momento. Adriana entró vacilante, claramente nerviosa. Se veía diferente de la última vez que la había visto. Más delgada, con ojeras, con una vulnerabilidad en sus ojos que no había estado ahí antes. Gracias por recibirme, dijo, su voz apenas audible. No estaba segura de si lo harías. Yo tampoco estaba segura, admití. Siéntate. Se sentó al borde de la silla, sus manos retorciéndose en su regazo. He estado queriendo hablar contigo durante meses. Necesitaba disculparme. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente curiosa. Tú no me debías lealtad. No me conocías. Pero debería haber sabido mejor. Debería haber hecho preguntas. Debería haber visto las señales. Fernando me contó una historia sobre ti, sobre cómo habían crecido distanciados, cómo tú eras fría y distante, cómo el matrimonio había estado muerto durante años.
Y yo le creí porque quería creer. Porque era conveniente creer. La mayoría de las personas creen lo que quieren creer, dije. Pero eso no lo hace correcto. Y cuando vi esa conferencia de prensa, cuando me di cuenta de lo que realmente había estado pasando, de que él te había dejado morir mientras. Su voz se quebró. Me sentí enferma. Físicamente enferma. Porque yo había sido parte de eso. Yo había sido la otra mujer mientras tú luchabas por tu vida. Tú no sabías. Debí haberlo sabido. Los signos estaban ahí. La manera en que hablaba de ti con tanto desprecio. La forma en que siempre tenía excusas para por qué no podía visitarte más. El hecho de que investigaba seguros de vida cuando su esposa estaba en el hospital. Si yo hubiera sido menos egoísta, menos envuelta en mi propia fantasía romántica, habría visto que algo estaba terriblemente mal. La miré, esta mujer joven que había sido tan solo un hombre, una sombra, un símbolo de la traición de Fernando. Y me di cuenta de que ella también era una víctima, solo que de un tipo diferente. ¿Qué quieres de mí, Adriana?, pregunté gentilmente. Nada. No quiero nada. Solo, necesitaba que supieras que lo siento. Que si pudiera retroceder el tiempo, lo haría todo diferente. ¿Y qué he aprendido de esto? He aprendido a hacer preguntas, a no aceptar historias solo porque son convenientes, a ser responsable de mis acciones incluso cuando no conozco toda la historia. Esas son lecciones valiosas, dije. Lo son. Y las pagué caro. Perdí mi trabajo cuando el escándalo salió a la luz. Mi familia estaba mortificada. Tuve que mudarme de regreso a Valencia, comenzar de nuevo. Pero merecía todo eso. Y más. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando la ciudad abajo. Adriana, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Lo que Fernando hizo no fue tu culpa. Fue suya. Él te mintió, me mintió a mí, probablemente se mintió a sí mismo. Y sí, podrías haber hecho preguntas, podrías haber sido más cuidadosa. Pero la responsabilidad de la traición recae en él, no en ti. ¿Eso es generoso de tu parte? No es generosidad. Es la verdad. Y aferrarte a la culpa, castigarte a ti misma indefinidamente, no ayuda a nadie. Créeme, lo sé. Pasé años culpándome por el fracaso de mi matrimonio, por no ser suficiente, por no hacer las cosas bien. Y era mentira. El problema no era yo. Era él. Y el problema no eras tú. Era él. Adriana estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo puedes ser tan entendida después de todo? Porque estuve donde tú estás. En un lugar diferente, con diferentes circunstancias, pero el dolor es el mismo. Y te diré lo que me tomó mucho tiempo aprender: perdonarte a ti misma no es lo mismo que excusar lo que pasó. Es reconocer que eres humana, que cometiste errores, y que esos errores no te definen para siempre. No sé si puedo perdonarme. Puedes. Te tomará tiempo, pero puedes. Y cuando lo hagas, cuando finalmente sueltes esa culpa, descubrirás que eres más fuerte de lo que pensabas. Más sabia. Más capaz. Se limpió las lágrimas, asintiendo lentamente. Gracias. Por recibirme, por escucharme, por no odiarme. No te odio. Nunca lo hice. Odiaba la situación, odiaba lo que representabas. Pero tú, la persona real sentada frente a mí, solo eres alguien que cometió errores. Como todos nosotros. Después de que se fue, me senté en mi escritorio por un largo tiempo, pensando en el perdón. En cómo se veía, cómo se sentía, cómo te cambiaba. No era lo que la gente pensaba que era. No era olvidar, no era excusar, no era pretender que el dolor nunca existió. El perdón era soltar el veneno. Era negarte a dejar que el pasado envenenara tu futuro. Era elegir la paz sobre la amargura, el crecimiento sobre el estancamiento, la libertad sobre las cadenas del resentimiento. Y en ese momento, sentada en mi oficina con la ciudad extendiéndose debajo de mí, me di cuenta de que había perdonado completamente. No solo a Fernando, no solo a Adriana, sino también a mí misma. Por los años perdidos, por las oportunidades desperdiciadas, por hacerme pequeña cuando debería haber reclamado mi espacio. Me había perdonado, y en ese perdón, me había liberado.
Un año después del día en que casi muero en ese hospital, organicé una gala benéfica. Era para recaudar fondos para un nuevo programa que había establecido, becas médicas completas para pacientes sin recursos, sin importar su condición o pronóstico. Lo llamé el programa Elena, no por ego, sino como recordatorio de que cada Elena en cada cama de hospital merecía la oportunidad de luchar, de sanar, de vivir. La gala fue un éxito masivo. Celebridades, empresarios, filántropos, todos vinieron. Recaudamos millones en una sola noche. Y mientras estaba en el escenario dando mi discurso de agradecimiento, mirando el mar de caras frente a mí, sentí algo que no había sentido en años. Paz completa. Hace un año, dije al micrófono, estaba en una cama de hospital, convencida de que iba a morir. No solo porque mi cuerpo estaba fallando, sino porque mi espíritu ya se había rendido. Me había convertido en alguien tan pequeña, tan invisible, que casi desaparecí por completo. La sala estaba en silencio absoluto. Pero no morí. Y la razón por la que sobreviví no fue solo por la medicina avanzada o los doctores brillantes, aunque ambos fueron cruciales. Sobreviví porque finalmente, en mi momento más oscuro, recordé quién era. Recordé que tenía valor, que tenía fuerza, que tenía el derecho de ocupar espacio en este mundo. Pausé, dejando que las palabras se asentaran. Este programa no es solo sobre proporcionar atención médica, aunque eso es vitalmente importante. Es sobre recordarle a cada persona que entra por esas puertas del hospital que tienen valor. Que merecen luchar. Que su vida importa, sin importar quiénes sean, cuánto dinero tengan, o qué tan invisibles se hayan sentido. Los aplausos comenzaron, creciendo hasta llenar la sala. Y en medio de ese sonido, me permití una pequeña sonrisa. Ellos habían confundido mi silencio con debilidad. Mi amabilidad con estupidez. Mi amor con dependencia. Pero habían estado equivocados. Todo este tiempo, había tenido fuerza. Solo había olvidado cómo usarla. Ahora, de pie en ese escenario, con mi padre sonriendo orgullosamente desde la primera fila, con la doctora Herrera aplaudiendo entusiastamente, con cientos de personas celebrando no solo mi supervivencia sino mi transformación, finalmente lo entendí. No había vencido a Fernando. Había vencido a la versión de mí misma que creía que tenía que ser pequeña para ser amada. Había vencido al miedo que me había mantenido escondida durante años. Había vencido a la voz que susurraba que no era suficiente, que nunca sería suficiente. Y en esa victoria, había encontrado algo más valioso que cualquier venganza, me había encontrado a mí misma. La gala terminó tarde esa noche. Los invitados se fueron, las luces se atenuaron, y finalmente me quedé sola en el salón vacío, mis zapatos en la mano, mirando los restos de la celebración. ¿Lista para irse, señorita Mendoza?, preguntó mi chofer desde la puerta. En un momento, respondí. Me acerqué a las ventanas del salón, mirando Madrid brillar en la noche. En algún lugar ahí fuera, Fernando estaba reconstruyendo su vida, pieza por pieza. En algún lugar, Adriana estaba aprendiendo a perdonarse. En algún lugar, miles de personas estaban luchando sus propias batallas, enfrentando sus propias traiciones, encontrando sus propias fuerzas. Y yo estaba aquí, completa finalmente. No perfecta, nunca perfecta. Pero completa. Porque había aprendido la lección más importante de todas: no puedes perder lo que realmente eres. Puedes olvidarlo por un tiempo, puedes enterrarlo profundamente, puedes pretender que no existe. Pero siempre está ahí, esperando a que recuerdes, esperando a que reclames tu poder. Y cuando finalmente lo haces, cuando finalmente te levantas y dices, basta, yo importo, yo merezco más, todo cambia. El mundo no cambia. Las personas a tu alrededor no cambian necesariamente. Pero tú cambias. Y ese cambio lo cambia todo. Salí del salón, pasando por los pasillos silenciosos hacia la salida. Mañana habría más trabajo, más reuniones, más decisiones que tomar. Pero esta noche, solo quería sentir la victoria de haber sobrevivido, de haber florecido, de haber convertido mi historia más oscura en mi mayor fortaleza. En el auto, mirando las luces de la ciudad pasar por la ventana, saqué mi teléfono. Había un mensaje de mi padre: nunca estuve más orgulloso. Tu madre estaría igual. Te amo, mi niña fuerte. Sonreí, guardando el teléfono. Fuerte. Sí, lo era. Pero no de la manera que la gente pensaba.
No era fuerte porque no me rompí. Era fuerte porque me rompí completamente y elegí recomponerme, pieza por pieza, en algo nuevo y hermoso. El auto se detuvo frente a mi edificio. Era tarde, casi medianoche. Pero en lugar de entrar directamente, me quedé en la acera por un momento, mirando hacia arriba, hacia las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Gracias, susurré, aunque no estaba segura a quién le estaba agradeciendo. Al universo, tal vez. A mí yo más fuerte. A todas las versiones de Elena que tuvieron que morir para que ésta pudiera nacer. Subí a mi apartamento, el penthouse que había comprado con mi propio dinero, decorado según mi propio gusto, lleno de arte que amaba y libros que realmente quería leer. No había nada de Fernando aquí. No había recuerdos dolorosos, no había fantasmas del pasado. Solo yo, Elena Mendoza, en mi propio espacio, viviendo mi propia vida. Me preparé para dormir, siguiendo mi rutina nocturna. Mientras me cepillaba el cabello, me miré en el espejo. La mujer que me miraba de vuelta era familiar pero también nueva. Tenía líneas alrededor de sus ojos que no estaban ahí hace un año, marcas de todo lo que había sufrido y sobrevivido. Pero también tenía algo en su mirada, algo que había faltado durante años. Certeza. Claridad. Poder. Me metí en la cama, apagué las luces, y me acosté en la oscuridad. Por primera vez en años, no hubo insomnio. No hubo pensamientos obsesivos. No hubo preocupaciones sobre si era suficiente, si estaba haciendo lo correcto, si alguien me aprobaría. Solo paz. Solo la profunda satisfacción de saber exactamente quién era y estar perfectamente cómoda con esa persona. Mientras me quedaba dormida, mi último pensamiento fue una promesa. Una promesa a mí misma, a la Elena que casi perdí, a todas las mujeres que alguna vez se hicieron pequeñas para que otros pudieran sentirse grandes, nunca más. Nunca más me escondería. Nunca más pretendería ser menos de lo que era. Nunca más confundiría el amor con la autoanulación. Y si alguna vez comenzaba a olvidar, si alguna vez comenzaba a escurrirme de nuevo hacia esos viejos patrones, recordaría este año. Recordaría el hospital, la traición, el dolor. Pero más importante, recordaría el renacimiento. Recordaría que la fortaleza no es nunca caer. Es levantarse cada vez que lo haces. Y yo me había levantado. 5 años después, me senté en un panel de discusión sobre liderazgo femenino. Una mujer joven en la audiencia levantó su mano. Señorita Mendoza, dijo, su voz temblando ligeramente. Su historia me inspiró a dejar una relación tóxica. Pero tengo miedo. Miedo de estar sola, miedo de que cometí un error, miedo de que nunca encuentre a alguien más. ¿Cómo superaste ese miedo? Sonreí, reconociendo a mi yo más joven en sus palabras. No lo superé, dije honestamente. El miedo sigue ahí a veces. Pero aprendí algo importante, es mejor estar sola y completa que acompañada y rota. Es mejor ocupar tu propio espacio con dignidad que encorvarte para caber en el espacio de otra persona. Pausé, eligiendo mis siguientes palabras cuidadosamente. Y aquí está la cosa sobre el miedo, nunca desaparece completamente. Pero se hace más pequeño cuando te haces más grande. Cuando reclamas tu poder, cuando vives auténticamente, cuando te niegas a ser menos de lo que eres, el miedo pierde su control sobre ti. ¿Y qué hay del amor?, preguntó ella. ¿Encontraste amor otra vez? Encontré el amor más importante, respondí. Amor propio. Y una vez que tienes eso, una vez que realmente te amas y te valoras a ti misma, todo lo demás se vuelve más claro. Las personas correctas aparecen. Las oportunidades correctas se presentan. Y si el amor romántico llega otra vez, llega como un complemento a tu vida, no como su fundamento completo. La audiencia aplaudió, pero yo estaba mirando a esa mujer joven, viendo lágrimas en sus ojos, viendo la misma determinación que yo había sentido hace años. Después del panel, ella se me acercó. Gracias, dijo simplemente. Necesitaba escuchar eso. ¿Puedo darte un consejo?, pregunté. Ella asintió ansiosamente. Cuando dejes esa relación, cuando comiences tu nueva vida, no te apresures a llenarte con otra cosa. Tómate tiempo para redescubrirte. Para recordar quién eras antes de que alguien más te dijera quién deberías ser. Ese tiempo contigo misma no será fácil, pero será lo más valioso que hagas. Lo haré, prometió.
La vi irse, y sentí algo como esperanza. Esperanza de que mi historia, con todo su dolor y su triunfo, pudiera ayudar aunque fuera a una persona a encontrar su propia fuerza. Esa noche, en casa, me senté en mi balcón con una copa de vino, mirando las estrellas. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi padre: cena familiar el domingo. Tu hermano estará allí con su nueva novia. ¿Vendrás? Sonreí. Mi hermano mayor, quien había estado viajando por el mundo, finalmente había sentado cabeza. La familia se estaba expandiendo otra vez, evolucionando, creciendo. Allí estaré, respondí. Guardé el teléfono y me recosté en mi silla, cerrando mis ojos. El aire nocturno era fresco, la ciudad susurraba sus sonidos habituales, y en algún lugar en la distancia, escuché risas. Esto era la vida que había construido. No perfecta, pero mía. No sin desafíos, pero enfrentados con fortaleza. No sin cicatrices, pero orgullosa de cada una porque me habían enseñado, me habían moldeado, me habían convertido en quien era. Elena Mendoza Salazar. Heredera, empresaria, sobreviviente, líder. Pero más importante que todos esos títulos, ella misma, completamente y sin disculpas. Y al final, eso era todo lo que importaba. Ahora que has terminado esta historia, me encantaría saber qué te pareció. Por favor, dame una nota del 0 al 10 y cuéntame desde dónde me estás escuchando. Tu opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear mejor contenido para ti. Gracias por acompañarme en el viaje de Elena.